Listo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho, recuerden, cojo pues el script o la diapositiva donde sea, fíjense, lo he sacado de las clases, he seleccionado, he copiado, me voy al RStudio y lo he pegado aquí. Listo. Entonces, bueno, la idea es que ustedes también pongan de su parte y algo que no entiendan, pues ustedes lo consulten, ¿no? Y puedan también experimentar, o sea, no tengamos miedo de que uno mismo descubrir las cosas. Entonces, por ejemplo, aquí en esta línea que yo estoy aquí subrayando, resaltando, ¿qué es lo que se está haciendo? Entonces, creando un vector. Fíjense que ese vector tiene los números 1, 2, 3, separados por comas, ¿no? 5 y 100, ¿no? Ok, entonces no sé si me están siguiendo, ustedes pueden también copiar y pegar, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, crear en este caso un vector. Pero, a ver, aquí tengamos claro que nosotros no vamos a trabajar siempre con vectores, nosotros vamos a trabajar es con tablas, así que ya vamos a ver también cómo hacemos las tablas, ¿no? Pero esto es más como una pequeña introducción. Entonces ahí, por ejemplo, quiero que ustedes se den cuenta cada función, qué es lo que hace, por ejemplo. Aquí está creado el vector, ¿sí? En la línea 3. Un vector se llama, yo le he puesto el nombre BR, usted puede ponerle el nombre que sea, ¿no? Entonces luego ver, bueno, ¿qué hace la posición length? ¿Sí? Y fíjense que la función length, ¿qué recibe? Está dentro de los paréntesis, si ustedes pueden observar, ¿qué es lo que está? Está el nombre del vector que está creado arriba, ¿no? Entonces, algo va a hacer con ese vector. Entonces, cada vez que yo resalte, por ejemplo, esta variable, fíjense que donde quiera esta verde se está resaltando. No sé si pueden observar una línea bastante pequeña, ¿no? Sí. Sin embargo, aquí, miren, aquí tienen una explicación. Está en comentario. Obviamente, si ustedes gustan, lo pueden borrar, pero la explicación le está diciendo qué es lo que está haciendo eso, ¿no? O sea, si ustedes lo ejecutan, van a ver que esta función le devuelve, ¿qué es lo que va a volver? La longitud del vector, o sea, el tamaño, cuántos números tiene este vector ahí. Entonces, si ustedes lo pueden... Es más, ejecutemos estas dos líneas, por lo menos hasta aquí, ¿no? Control Enter, para que vaya saliendo. Bueno, mi máquina acá, como tengo algunas cosas, pues está lenta, ¿no? Entonces, miren, bueno, mi máquina está lentísima para... Entonces, fíjense, 6. ¿Qué significa ese 6? Significa, obviamente, los 6 elementos que tiene ese vector, ¿no? Bueno, y así, nosotros sabemos que el lenguaje R pues, es un lenguaje de programación, no, pero nosotros no vamos a estar con mucha estructura de datos, como un for, if, nada de esas cosas, ¿no? Porque hay que ir realmente lo que interesa en la materia, ¿no? Entonces, y así. Entonces, eh, otra función que a veces sí es importante, la función estadística, es por ejemplo el promedio. ¿Qué es el promedio? Medida muestral. Entonces ustedes ahí lo ejecutan, no sé si tienen algún problema. ¿Sí? Bueno, esta función acá no la voy a explicar porque es una medida recortada. Esto nosotros, bueno, no lo utilizamos, así que no voy a gastar tiempo, lo borro. Listo. Bien, entonces fíjense, bueno, y así podemos utilizar con el vector varias funciones, ¿no? Entonces aquí hago una pausa porque justamente en la semana 4 que empezamos el día de hoy, le he subido pues como una ayuda, ¿no? Voy a mostrarle este PDF, déjenme mostrarle. Es como dice aquí, es algo así como tarjeta de referencia del lenguaje R. Ya es antigua, ¿no? Pero se puede encontrar, fíjense que estamos hablando del 2004. Obviamente se puede encontrar en Internet ya más actual, ¿no? Pero no han cambiado ciertas cosas, por ejemplo. Lo que yo le estaba diciendo, por ejemplo, la forma de obtener ayuda. Entonces, aquí están las funciones, ¿no? Entonces, bueno, la función más importante para nosotros, la función help, ¿sí? Luego, entonces ustedes pueden encontrar aquí como un resumen de la función importante, ¿no? Para entradas de datos, entonces, yo les decía que había una que se llama read CSV, pero bueno, como ustedes ven, estas son las básicas, o sea, las funciones que aparecen aquí son las básicas y no necesitan de ningún paquete. Pero eso significa que también a veces saben ser las más lentas. Entonces, a veces es necesario instalar un paquete para aprovechar un poco la velocidad que ofrecen la ejecución de otras funciones, ¿no? Bueno, y así. ¿Qué más tenemos en esta primera hoja? A ver, me voy para acá. Bueno,
acá subo, por ejemplo, para la creación de datos, miren, o sea, como vectores. Entonces, lo primero que tenemos es nuestra función sec, que ya la sabemos manejar. Pero ustedes van a ver que existen otras. Por ejemplo, esta función sec sirve justamente para generar un conjunto de números, si yo quiero de forma automática, por ejemplo, sec significa algo así como secuencia, ¿no? Entonces, que me genere los números, por ejemplo, del 1 al 10 o los números pares, saltado en 2. Entonces, todo esto pues se utiliza aquí de una manera, o sea, es como decir que esta función fuera como un for que ya está listo, hecho función, ¿no? Sí. ¿Y qué más? A ver, por ejemplo, bueno, como ustedes pueden ver, bueno, aquí vamos a ver, esto pues para el tratamiento de las matrices, ¿no? O sea, me imagino que ustedes ya saben también manejar el lenguaje Java y más o menos como que se aparece esa parte, ¿no? O sea, como ustedes ven, hay una hojita que yo le dejo para como una ayuda también, ¿no? Bueno, conversión de variables. Si yo quiero, por ejemplo, la información de alguna variable, por ejemplo, como yo dije ahora, la longitud de un vector, entonces aquí está la función len, la dimensión, sí, de una matriz, o también de un vector, ¿no? Los números de fila en el row, eso sí lo podemos nosotros más adelante usar, porque estas son cositas que se usan, ¿no? Los números de columnas de una tabla o de una matriz, ¿sí? Clase, esta función class sirve para obtener el tipo de clase de, alguna, de algún dato, ¿no? Sí, ahí le subí un poco, ¿no? ¿Ok? Porque en lenguaje R todo es clase, ¿no? A ver, por ejemplo, acá tenemos selección y manipulación. Por ejemplo, si yo quiero ordenar un vector, que también a veces es importante, ¿no? De mayor a menor, de menor, sí, o al revés, ¿no? Sí, si yo deseo, por ejemplo, seleccionar la posición donde está el número máximo en un vector. Aquí le dice esta función de aquí, ¿cuál es el máximo del vector X? Pero aquí dice, me retorna el índice, o sea, no el número, sino que retorna la posición, si está en el cuarto lugar, primer lugar, ¿no? Entonces, ahí no es que todo se utilice, porque ya están hechos, ¿no? Pero esta hojita, pues espero que de pronto le ayude si que alguien necesita una referencia rápida, ¿no? Como resumen. Déjeme. uh, Por acá, lo más importante, las funciones matemáticas, ¿no? Entonces, aquí sí tiene un montón de funciones matemáticas y fíjense que esto están sin ningún paquete, o sea, están por defecto, ¿no? Entonces, bueno, creo que está de más aplicar las funciones matemáticas, ¿no? El mínimo, el máximo, etcétera, ¿no? La mediana, bueno, funciones estadísticas, etcétera, ¿no? ¿Qué más? A ver. Ujú. Entonces, funciones matemáticas hay un sinnúmero, ¿no? A ver. Esto, a ver, ¿qué más? Bueno, matrices. Matrices casi no, como todo vamos a dejar en tabla, no vamos a hacer muchas operaciones con matrices, así que por eso le digo que es tan grande, pero no es que vamos a utilizar todo, ¿no? Aquí sí, esto de aquí también, procesamiento avanzado de datos. Eso sí, cuando nosotros necesitamos hacer alguna limpieza de la tabla, convertir algunas cosas, esto sí que es importante. Hay una función que creo que la voy a explicar más adelante, ¿sí? Es, por ejemplo, sí, esta función que ya la vamos a ver para qué sirve apply, ¿no? Esto sí que ayuda bastantísimo en resumir un conjunto de tablas. Bueno, operaciones con cadenas, yo creo que no es mucho trabajo que vamos a hacer. Vamos a ver un poquito más acá en esta hoja. Entonces, este archivo ustedes lo encuentran en la semana 4, ¿no? Bueno, con tiempo, los dibujos, plotting, ¿no? Entonces, una función que vamos a utilizar como básica es esta de aquí, plot, ¿no? Pero esa es, digamos, la que va a ser gráficos sencillos, ¿no? ¿Sí? También hay para hacer histogramas, para hacer diagramas de caja, ¿sí? Diagramas de puntos, los pie chart. Bueno, perdón, diagrama de barras, acá bar plot, acá está box plot, ¿no? Sí. Bueno, creo que esos son los gráficos más principales. Y bueno, ya que hay códigos porque los gráficos, hay maravilla con el OGR, ¿no? Yo quiero que en los puntos gráficos salgan, por ejemplo, estas figuritas de aquí, como ustedes ven acá abajo. Entonces, esos son parámetros para una función gráfica, ¿no?
Bueno, ¿qué más por acá? Yo creo que nada más, ¿no? Los parámetros gráficos, ¿no? Ujú. Bien, y bueno, para los que ya desean programar en sí, pues ustedes ya saben, pues se puede crear funciones con la expresión if, la expresión for, la expresión while, bueno, etcétera, ¿no? Caso contrario, if else, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese sí, no va a ser nuestra materia, pues no se dedica mucho, ¿no? Bueno, lo que es estadística, ujú, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a propósito, entonces ese archivito ustedes lo pueden descargar en la semana 4, pero que les sea de ayuda. Cierro eso, ¿no? Entonces, volvamos acá a lo nuestro que hemos copiado y pegado. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que hago? Crear otro vector W. Entonces, este vector W, bueno, tiene esta cantidad de números que ustedes ven aquí. Sí, ustedes le pueden cambiar obviamente los números que sean, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, está calculando algo que se llama la media ponderada. Eh, Creo que nosotros no lo eso vamos a borrar para no estar explicando muchas cosas. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí la función median, es para sacar la media, sí, la mediana, perdón, la mediana del vector BR, sí, por acá estoy creando otro vector, bueno, etcétera, ¿no? Y otra vez calculo la mediana, ¿no? Obviamente yo puedo sumar entre vectores, ¿no? Eso no hay ningún problema. Entonces, bueno, entonces la idea es que vengo y ejecuto todo, ¿no? Y me da acá los resultados, ¿no? Sí. Bueno, sigamos acá no hay mucho ahí como para resaltar. Entonces, lo que sí quiero es ya empezar con lo de las tablas, porque nos interesa manejar las tablas. No sé si de pronto hay una pregunta, ¿está ahí? Ujú. Ok, bueno, estas son medidas estadísticas, así que no le voy a gastar mucho tiempo tampoco ahí. Ya, aquí sí me interesa. Ok, creo que aquí ya viene Cars, ya listo. Voy aquí, esta parte sí me interesa bastante, así que ajá, voy a copiar esto de aquí, sí, control C, porque esto ya es con tablas. Esto ya funciona con tablas, no con vectores, así que me voy nuevamente acá. Y bueno, por el momento yo borro lo que está acá, sí, necesito esto, y copio lo que estaba en el PDF, ¿no? ¿Sí? Y vamos por partes. Entonces, mire, ¿qué es esto Cars? Así como nosotros tenemos Iris, también podemos trabajar con Iris, ¿no? ¿Se acuerda que Iris es una tabla de datos con 5 columnas, etcétera, ¿no? La última columna es categórica, la otra son numérica. Las numéricas sirven para predecir la categórica, o sea, la categoría, la clase de esas flores, ¿no? Sí. Ahora, solo por ejemplo, también vamos a utilizar otra que se llama Cars. Entonces lo que vamos a hacer es justamente, vamos a ver de qué se trata ese Metacars. Así que voy a descomentar lo que he puesto ahí y fíjense, voy a ejecutar básicamente, bueno, estas dos líneas, ¿no? Entonces, ¿qué es Metacars? Antes de nada, es el nombre de una tabla que ya está en el lenguaje R. Entonces, así como les digo, ya me evito de estar leyendo archivos y voy a trabajar con los datos que están ahí mismo en el lenguaje R. Cuando nosotros necesitemos leer un archivo, bueno, ahí utilizaremos alguna función especial para leer archivos, ¿no? Depende del formato del archivo, ¿no? O si hay que leer directamente la página web, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentar estos datos de aquí, control enter, ¿sí? Bueno, se presentó acá abajo, pero también le mandé, como ustedes ven, se está abriendo. Ujú. Se está abriendo aparte una viñeta para que lo vean de manera gráfica, ese archivo MTCard. Bueno, acá abajo tengo un montón de cosas que estaba con base de datos y no puedo cerrar esto, entonces por eso está lentísima la máquina. Bueno, esperemos, ahí ya se está abriendo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que contiene ese archivo, perdón, esa tabla MTCars? Esa tabla contiene, como ven, en cada fila tiene una etiqueta, ¿sí? De modelos de carros, ¿sí? Hay un carro Duster, bueno, etcétera, Mazda, ¿sí? Entonces, de cada vehículo tiene características, por ejemplo, el cilindraje, ¿sí? La potencia del carro, ¿no? 110 HP,
¿sí? El peso, etcétera, ¿no? ¿Sí? Si es transmisión manual o transmisión automática, AM significa transmisión manual, entonces le ponen un 1, ¿no? ¿Sí? Ok, etcétera, ¿no? Entonces, son datos de cada vehículo. Entonces, como ven, lo que voy a tratar de explicar es que cuando nosotros cargamos una tabla, bueno, ¿cómo accedemos, digamos, a los elementos de estas tablas de aquí, ¿no? Porque ustedes pueden acceder, a ver, a toda una fila, ¿sí? A ver, vamos. Ustedes pueden acceder a toda una fila, ¿sí? Y puede usted sumar esa fila, sacar el promedio de esa fila, etcétera, ¿no? Si estamos de acuerdo. Eso es lo que yo deseo que ustedes tengan claro, ¿no? ¿Cómo? Porque eso es lo que vamos a trabajar con tablas, no tanto con vectores. Puedo trabajar con toda una columna, por ejemplo, columna de los pesos de los vehículos. Entonces, ¿qué pueden hacer? Obviamente puedo sumar de esa columna, puedo sacar el promedio, la desviación estándar, etcétera, ¿no? ¿Sí? Puedo incluso esta columna llevarla a un vector. A un vector, yo lo llevo, ¿sí? Y bueno, lo saco aparte y lo trabajo como vector, como que estuvieran creando un vector con la función C. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la importancia de ahora, ¿no? Entonces, lo que voy a, digamos, explicar es cómo accedemos, cómo trabajamos con cada una. Puede ser también un grupo de columnas. Yo puedo, por ejemplo, trabajar con estas tres que están aquí, ¿sí? Y las saco aparte, en una tabla aparte. Entonces, todo lo que ustedes crean conveniente de hacer con una tabla se puede hacer aquí, ¿no? ¿Sí? Puedo graficar, por ejemplo, puedo graficar, y creo que también he puesto un ejemplo, puedo graficar el número de cilindraje, qué sé yo, con la variable o la columna de las potencias de motor, ¿no? En HP, caballos de fuerza, ¿no? ¿Sí? Etcétera. Entonces, fíjense que esta tabla pues contiene datos de la vida real y bueno, acá dice que tiene 32 filas, ¿sí? Y 11 columnas, ¿no? Es una tabla de 32 filas con 11 columnas, ¿ok? Entonces, con esa tabla vamos a hacer, quiero que ustedes pues también lo practiquen, no hagan esa práctica. Entonces se llama MTCAR, se llama la tabla y aquí la hemos visualizado. Entonces, por ejemplo, a ver, si yo deseo, supongamos, ver el tipo de datos de esa tabla, porque hay muchas tablas de diferentes datos, entonces pongo control enter, ¿sí? Entonces, en fin, solo he ejecutado la línea 6, ¿sí? ¿Sí? Y ustedes pueden encontrar acá, ¿no? Sí, acá está la ejecución abajo. Y miren, dice que es un data frame, ¿no? Entonces, este es un tipo de dato, como yo le decía. Un tipo de dato es data frame. Es un tipo de dato bastante conocido, bien típico, o así nació el lenguaje R, creo yo, ¿no? Con ese tipo de datos, data frame. ¿Cómo se hace una tabla? También podemos hacer una tabla. Entonces, pero se puede consultar, ¿no? Cuando ustedes quieran una cosa, también consúltenlo, ¿no? Pero con este mismo tipo de datos, data frame también es el nombre de una función. Entonces, para hacer una tabla, yo coloco data frame, pongo el paréntesis y ya coloco las columnas, sí, separado con coma. La columna puede ser de diferentes tipos de datos, ¿no? Y cierro la. Entonces, así también es una manera sencilla para hacer una tabla, ¿sí? Con la función data frame. Entonces, ¿qué más? Luego tenemos, por ejemplo, sí, entonces miren, que aquí le muestra ya la información de la tabla. Así que ya no vamos a trabajar con vectores, repito. Me importa aquí es trabajar con tablas, porque eso es lo que me interesa. Porque son tablas lo que vamos a hacer. Todo es tabla aquí, tabla, tabla, tabla. Tablas con muchísimas columnas, con pocas columnas, pero tablas, ¿sí? Y mm, entonces, a ver, este cursor de acá. Listo, entonces, ya sí, entonces, a ver, lo voy ejecutando, lo voy subiendo arriba. Por ejemplo, acá, STR, ya sabíamos que era STR, que ya lo explicamos la vez pasada, creo que sí. ¿Qué es STR? Entonces me trae la estructura de la tabla. Entonces, aquí ustedes tienen la información de la tabla, lo que ya dijimos, 32 observaciones, fíjense que es un tipo de dato, data frame, ¿sí? Con 11 variables significa 11 columnas, y aquí ustedes le dan aquí le dan el nombre de las columnas, ¿sí? Y este signo dólar es lo que me sirve para acceder a la tabla. Entonces, eso es lo que voy a explicar ahora mismo, para ganar tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué el signo dólar? Ya va a ver cómo yo accedo a una columna de la tabla, ¿no? Entonces, también me dice que cada tabla es numérica y acá me ponen los valores de la tabla, ¿no? Unos valores, ejemplos, los primeros valores, ¿no? Ok. A ver, por acá, si tengo una pregunta.
Ujú. Yo lo escribí WhatsApp por un tema que no pude estar. Ah, bueno, ok. Muy bien. Sí, sí lo recibí. Y sí contesté bien al final. Pero como ahorita estoy en clase, no, teléfono no uso ahorita, ¿no? A ver, bueno, sigamos por acá. Mm, A ver, ¿dónde estábamos? Listo. No sé si está ahí. De pronto hay una pregunta con respecto a la clase, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo yo accedo? No hay problema. Por ejemplo, a ver, aquí está mi tabla de datos. Entonces, a ver, supongamos, a ver, que sea interesante. A ver, ya esta, la famosa, los caballos de fuerza, HP, ¿no? Mire, yo voy a acceder solamente a esta columna de aquí, ¿no? Esto quiero que quede claro. A esta columna HP yo voy a acceder, ¿ok? Y voy a, qué sé yo, voy a sacar el promedio de todos estos números de aquí, ¿ya? ¿Sí estamos? ¿Ok? Entonces, vamos acá. Entonces, siempre, para acceder, hay muchas formas, pero vamos por el tiempo. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca el nombre de la tabla, siempre el nombre de la tabla, tengo que conocerla, ¿no? ¿Sí? El nombre de la tabla y ahí se coloca el signo dólar, ¿ok? Y miren, en el momento que nosotros coloquemos el signo dólar, ¿qué es lo que va a aparecer? Le sale una lista. ¿Qué es esta lista de aquí? Son las columnas de la tabla, ¿sí se dan cuenta? ¿Con qué facilidad uno accede a la columna de una tabla? Sí, me explico, porque eso es importantísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo dije que iba a acceder a la columna HP, caballo de fuerza, ¿no? Horsepower, ¿ok? Entonces, le doy solamente un clic, ¿sí? Le doy un clic o lo escribe con la mano, con el teclado, ¿no? No hay problema, ¿sí? Ahí voy llevando esto para acá. Déjeme subir esto también para él, que no me interesa. Aquí, estoy en la línea 6, ¿no? Ahí me estoy concentrando. Entonces, una vez que ustedes tienen, ya se pueden hacer maravillas. Si ustedes gustan, esto de aquí lo pueden guardar en una variable. ¿Ya? Listo. Así, variable. ¿Ok? Ya lo asignan. En el momento que ustedes ya separan, ya con esto de aquí, pues pueden hacer maravillas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ok? O pueden directamente trabajar. Por ejemplo, quiero sacar el promedio de esa. Entonces, directamente coloco, puede trabajar ya nombrándole a una variable o directamente con la columna, ¿no? Pongo min, la función min, dentro de paréntesis coloco toda esa columna. Lo voy a ejecutar, ¿no? Control Enter. Y miren, esperamos un ratito. Mira quién está. Entonces, si me explico, entonces aquí está el nombre de la tabla, el signo dólar y el nombre de la columna que ha accedido. Entonces, dentro lo coloco que me saque el promedio. Si yo quiero sumar, pongo la función sum, ¿no? Etcétera, ¿no? Lo que usted quiera hacer. Y aquí está la respuesta. Si observan acá abajo, ¿sí? Dice que el promedio de toda esa columna que se denomina pues caballo de fuerza, HP, ¿no? Ese es el promedio, ¿no? Entonces, por eso le digo que aquí lo que ustedes quieren es, más bien, tienen que conocer es la función que ustedes desean. O sea, si yo quiero sacar la división estándar, cojo SD. Si yo quiero sacar la varianza, etcétera, ¿no? Si yo quiero sumar o quiero dividir para dos a toda una columna, pues lo hago, ¿no? Y ahí ya aquí lo que explico es cómo acceder y así lo vamos a hacer, ¿no? Luego, bueno, vamos a explicar cómo acceder pues a dos, tres columnas o cómo la elimino, ¿sí? Ahora, todo lo que haga aquí no es que va a influir a su tabla original, o sea, no va a pasar nada porque es una imagen, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces eso sí, ese sí que es importantísimo porque vamos a hacer todo solamente eso, ¿no? Entonces, ¿cómo acceder? Ya saben, a una columna, el nombre de la tabla, el signo dólar, y ahí se escoja pues la columna que usted desee. ¿Sí? ¿Ok? Puedo sumar entre columnas y siempre y cuando son numéricas, siempre y cuando tengan la misma cantidad de números, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Entonces, bueno, aquí hay funciones fáciles que ya lo dejo a ustedes también que, por ejemplo, call names, ¿sí? Me devuelve los nombres de las columnas, row name, los nombres de la fila. Lo voy a ejecutar estas dos así rápido, control enter. Entonces, miren, por acá abajo está los nombres de las columnas. Aquí dice call name, ¿no? Y obviamente es una función y le doy el nombre de la tabla. Recuerden que mi tabla se llama mtcars, así se llama, ¿no? Que está ya cargada en lenguaje R.
¿no? Aquí están los nombres de la columna, y acá están pues los nombres de las filas, ¿no? ¿Sí? La fila tiene nombre en esta tabla. ¿Sí? Son los nombres de los carros. ¿Ok? ¿Qué más? Luego tenemos a ver, bueno, entonces voy haciendo esto para arriba, todo lo que yo ya voy ejecutando lo voy haciendo para arriba. Luego, ¿qué hará? Dice aquí, din. Entonces, vamos a ejecutarlo. Din, obviamente ya su nombre lo dice todo, ¿no? Control Enter. Entonces, fíjense que me trae la dimensión de la tabla, ¿no? Si la fuera matriz, también se trajera por la dimensión de la matriz. En 32 filas, 11 columnas, ¿no? ¿Sí? Ok. Luego tenemos, bueno, la longitud de la tabla. Vamos a darle control enter. Entonces, fíjense que la longitud, lo que yo le decía, no sé si se acuerdan la teoría, que según los números de columnas de una tabla, en este caso es 11, eso se conoce como la dimensionalidad de los datos. O sea, qué tan complejos son los datos lo da el número de columnas, ¿no? Entonces, por eso coincide con la teoría, ¿no? La longitud, en este caso, no es un vector, sino son tablas, ¿no? Y lo da el número de columnas, ¿no? ¿Sí? Es como la variable también número de columna. Hay una variable que se llama exclusivamente num_column, ¿no? Número de columna. Hay una función, perdón. ¿Ok? Ah, y acá abajo está. Bueno, acá está nrow, número de filas, ¿no? Si te lo cambia la palabra row por col, ya le va a salir pues el número de columna. Entonces lo ejecuto acá, nrow, y sabemos que hay 32 filas, por eso está abajo, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Son cosas básicas. Mire que yo solo copié y pegué, le dejo a ustedes también para que, ¿sí? De tantas cosas, estas son las cosas que las básicas, ¿no? Por ejemplo, a veces son archivos muy grandes que yo necesito solamente ver, por ejemplo, las 4 primeras filas. Entonces, yo quiero ver las 4 primeras filas, archivos inmensos, ¿no? Entonces, yo necesito una función que me despliegue rápidamente las 4 primeras filas, porque incluso cuando uno manda acá, se demora más. Entonces, yo necesito aquí en consola es mucho más rápido. Entonces, no siempre voy a manejar las cosas así tan bonito como esta tabla, en forma gráfica. Entonces, vale la pena conocer de que hay una función que se llama, digamos, como cabeza en español, head. ¿Sí ve? Manda el nombre de la tabla y acá el número de fila quiere que se desplieguen las 4 primeras filas. Como que dice las 4 primeras que están en la cabeza, ¿no? Control Enter y ahí se les despliega. Acá están las 4 primeras filas, acá abajo, ¿no? ¿Sí? Ahora al revés. Quiero las 4 últimas, está así como en cabeza, ahí también el talón, ¿no? Entonces, el talón, en inglés tail, y así mismo lo que hacemos es colocar el nombre en la tabla y un número, n dice igual a 4, significa las 4 últimas filas, ¿no? Ah, aquí también yo aclaro explicar. Miren que en las funciones, aquí hay 2 parámetros, están separados por coma. Si estamos de acuerdo, aquí hay dos parámetros, ¿no? ¿Sí o no? Están separados por coma. Ya, bueno, ntcars es el nombre de la tabla, eso es obligatorio que tiene que estar el nombre de la tabla, si no, ¿de qué tabla va a imprimir, no? Pero esta letrita N, si usted quiere, la puede borrar. O sea, esas son las etiquetas, ¿no? Sí, no hay ningún problema si no la coloca. Ya, o sea, el lenguaje R ya sabe que si usted coloca el 4, ya sabe que esa es la cantidad de filas a mostrar. En este caso, las últimas filas. Es más, lo voy a ejecutar, control enter, y ahí está, se ejecutó, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas etiquetas de aquí, si uno quiere, la coloca en igual, ¿sí? Y si no, no es necesario. Pero estas etiquetas son necesarias porque ayudan como a leer mejor un código, ¿no? Ayuda a leer un código, pero no es necesario, ¿no? Es que resulta que hay funciones que tienen muchos parámetros, ¿no? Hay funciones que tienen muchísimos parámetros y la etiqueta realmente ahí sí que es una gran ayuda, ¿no? Pero así tenga muchos parámetros, no es obligatoria la etiqueta porque ya el lenguaje R ya sabe el orden que le corresponde a cada parámetro, ¿no? ¿Sí? Entonces estas cositas se llaman etiquetas, ¿ok? Eh, bueno, aquí, esto también es maravilloso. Cuando uno quiere, por ejemplo, para no estar con tantas cuestiones estadísticas y quiere un resumen de toda una tabla, porque hay que a veces analizar los datos, ¿no? Con qué variable estoy metiéndome, o qué estamos manejando. Entonces, aquí hay esta función que se llama summary. Si uno coloca la función summary, ¿sí? Control Enter,
Y miren lo que va a salir. Bueno, summary significa resumen en español. MTK, recuerden, es el nombre de la tabla que estamos trabajando, ¿no? Entonces, voy a subir luego para que ustedes observen. Sí, acá está, ¿no? Entonces, fíjense, lo que hace es un resumen de cada una de esas columnas de la tabla. Por ejemplo, aquí está la MPG, que era la primera columna. Luego viene SIL, algo así de cilindraje, que es la segunda columna, etcétera, ¿no? Acá está nuestra columna que se llama caballo de fuerza, HP. Bueno, ¿qué es lo que está mostrando por cada una de esas variables? Si son numéricas, obviamente el lenguaje se da cuenta, ¿no? Si es una variable numérica, entonces muestra el mínimo valor de esa columna, el primer cuartil de esa columna, la mediana de esa lista de números en una columna, el promedio o la media aritmética, el tercer cuartil y el máximo, ¿no? Entonces, eso, por eso le llamo el resumen, summary, ¿no? Entonces es maravilloso porque uno aquí se da cuenta, eh, bueno, hay mucha información estadística descriptiva, ¿no? Sí, bueno, en este caso, pues no hay ninguna variable que no es numérica, ¿no? Sí, sino, es más, vamos a imprimirlo, porque recuerden que hay la tabla que se llama iris, esa se tiene, entonces vamos a colocar, como la tabla iris, es algo que ya está cargado en memoria, porque viene por defecto, ¿sí o no? Entonces eso es lo bonito de trabajar con esas tablas que ya están cargadas, ¿no? No es necesario estar leyendo archivos, ¿no? Por el momento, entonces control enter, y acá está, ¿no? Si hacemos un resumen, digamos, descriptivo, ¿no? De estadística descriptiva de la tabla iris, fíjense, le presenta la misma información, pero ¿qué pasa con las variables que no son numéricas, ¿no? Las variables no numéricas no podemos sacar el mínimo, el máximo, porque no son números, ¿no? En este caso la variable de especie, ¿no? Está acá, no sé si la pueden, acá estoy, ¿no? Entonces fíjense que aquí lo que lo más se limita a contar, por ejemplo, cuántas categorías cetosas hay, cuántas versicolor, y bueno, aquí dice que hay 50 de cada uno, en total 150, ¿no? ¿Sí? Entonces, hasta el lenguaje, pues, obviamente tiene que entender de que una cosa es trabajar con variables no numéricas y otra cosa es variables numéricas, ¿no? ¿Ok? No sé si... Entonces, esas son las cositas que he dedicado el día de hoy unos tiempitos para... A ver, ¿qué más? Por ejemplo, miren, y ahí luego ya hay funciones como esta, que de pronto, bueno, esto a algunos se le va a hacer difícil, pues, me imagino la primera vez que lo ve, pero ahí es donde ya hay cosas que ya hay que consultarlos, ¿no? No hay que decir, no, esto no me enseñaron, sino que uno lo puede consultar. Ya con la facilidad que hay ahora no hay excusa. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hace esta? Aquí hay varias funciones anidadas, ¿no? Pero en resumen, ¿qué es lo que hace? Lo voy a colocar aquí con... ¿Sí? Esto lo que hace es lo siguiente. Eh, verifica, ¿sí? Si existen celdas, ¿sí? Perdidas, o sea, que algo así como que no tienen valor, ¿no? Perdidas, ¿no? O sea, no puedo decir blanco porque el blanco es un código, un valor que sí lo cuenta, ¿no? Pero perdida significa, o sea, que no, nada, nada, algo vacío, ¿no? Vacío, no blanco tampoco, pero vacío. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está diciendo? Aquí lo que le está diciendo es que si hay nulo, o sea, existe nulo, eso en lenguaje R, pues hay varias funciones que comienzan con la palabra is, o sea, es, punto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, es como que una pregunta que uno se hace, ¿es array? ¿Es carácter? O sea, si yo quiero ver un tipo de dato y que me diga sí o no, utilizo pues una función que comienza con el nombre is, punto, y aquí ustedes ven un montón de alternativas. Mire, si es numérico, o sea, a veces es necesario preguntar. Yo estoy trabajando con un número, entonces ahí viene esta función. Entonces aquí lo que está diciendo es que si es NA, por acá está, ¿no? Si es NA, o sea, si es un valor perdido, ¿no? O no, bueno, en inglés NA dice significa no permitido, o sea, valor perdido, ¿no? ¿Ok? Lo famoso como nulo, ¿no? Entonces eso es lo que está preguntando. Entonces lo que está preguntando es si en la tabla MTCARS, ¿sí? Hay valores nulos. Pero como yo quiero que lo busque en toda la tabla, se coloca la función n, si hay cualquiera. Si hay cualquiera, que avise.
Y eso es una tremenda ayuda porque con nosotros, con nuestra vista, no vamos a estar buscando tablas inmensas, ¿no? Estar buscando columna por columna. Entonces, le doy solamente un control enter y acá le sale sí o no, ¿sí? Entonces acá le sale falso, o sea que no hay, en toda la tabla no hay ningún valor nulo, así que yo puedo trabajar con tranquilidad. ¿Ok? Si hubiera salido verdadero, pues obviamente sí bueno, hay otra función para buscar, ¿no? Pero ahorita, por el momento, me contento con eso, o sea, saber de que en la tabla pues no hay ningún valor nulo. ¿Ok? Ahora pregunta. Ya para también terminar esto, a ver, sigamos por acá, voy a la diapositiva, como ustedes ven, y dedicarle también esta cosita. Bueno, aquí hay un montón no voy a ver todo, ¿no? Pero sí les pido a ustedes que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, miren, porque es cosa importante. Acá está la función apply, lo que yo le decía. A ver, vamos a decir, para explicar la más importante. A ver, esto sí me interesa porque, a ver, vamos acá, voy a reducir un poquito, las principales. Por ejemplo, a ver, este de aquí, y nosotros ya explicamos cómo acceder con el dólar, ¿no? Entonces, fíjense que también yo puedo acceder así, o sea, no lo voy a explicar, pero puedo acceder como si ustedes están enseñados, por ejemplo, a trabajar con el lenguaje Java, pueden ustedes, pues, hacer con los corchetes rectangulares, ¿no? Corchetes, ¿no? Entonces, ponen, por ejemplo, coma 2 significa que va a acceder a la segunda columna. O sea, no sé si están enseñando también a programar el lenguaje C, pero así son esos lenguajes también, ¿no? Así se accede, pues, en un array, un arreglo, ¿no? A las diferentes columnas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una forma, ¿no? ¿Ok? Ahora, la idea es, ¿qué pasa? O sea, si le quito la coma, ustedes pueden ejecutar aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, vamos a ver, yo copio, supongamos. Una cosa es con coma y otra cosa es sin la coma, ¿se dan cuenta? O puede que salga lo mismo, ¿no? Entonces, voy acá, lo pego y vamos a ver qué me ejecuta. Control Enter y bueno, y me ha dado un valor, ¿no? ¿Sí? Entonces, y luego lo pongo con coma para ver qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver, me ha dado ese valor de acá, 666. Parece ser que también es la misma columna, ¿no? Control Enter otra vez, ejecuto. Sí. Entonces fíjense la diferencia, ¿no? Me devuelven los mismos valores, pero una cosa es el valor que dije primero, con toda la columna y los nombres de las filas, ¿no? Y en este formato, si se dan cuenta, ¿sí? Cuando lo ejecuté sin la coma, ¿no? Sí. O con la coma fue, ¿no? No, sin la coma. Y acá, a ver, vamos a ejecutarlo de nuevo. Sin la coma, control enter. Sí, me devuelve el primer formato, perdón. Sin la coma, o sea, me devuelve la segunda columna, pero en ese formato que ustedes ven aquí. Bien. Con la comita me devuelve también la segunda columna, pero me la devuelve así. O sea, solamente los números. Listo para ser agregado en un vector, por ejemplo. Entonces, esas son cositas que son pequeños detallitos, ¿no? Que a veces, tarde o temprano, bueno, nos sirven, ¿no? Para aislar un dato y luego operarlo con ella. Y así R es riquísimo para las formas para acceder a los datos, ¿no? Por ejemplo, voy a copiar este de aquí, porque este también me interesa bastante. Control C, vamos a ver qué es lo que hace. Pueden adivinar qué es lo que hace antes de ejecutarlo. Bueno, voy a borrar todo esto de acá arriba porque todo esto ya. Entonces, lo pongo acá, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que hace. A ver, vamos por partes. Fíjense que está el nombre de la tabla, ¿sí? Y luego están los corchetes. Y dentro, la función C siempre sirve para concatenar, para unir. No se olviden nunca de eso, para crear, para unir. En este caso dice 1,2. ¿Qué se sobreentiende que hace eso? Control Enter, vamos a ver. Bien, como era de esperarse, lo que hace eso de ahí es que me va a devolver la columna, ¿sí? 1 y 2. A ver, ¿dónde está por acá? Miren, me da, a ver, vamos a la tabla para que se den cuenta. Voy a la tabla, que la columna, aquí está la tabla, ¿no? La primera columna es MPG y la segunda columna es cilindro, SIL, ¿se acuerdan? Entonces, si yo quiero solamente estas dos columnas, miren, pongo el nombre de la tabla, sí, MTCars, y con C concateno o agrupo las columnas que me interesan, 1 y 2.
Y por eso ustedes tienen acá resultados, ¿no? Este resultado lo tienen aquí abajo, ¿no? A partir de aquí, ¿sí? Se quitan las dos columnas, entonces imagínense, aísla con qué tranquilidad ustedes aísla pues las columnas que ustedes desean, 2, 3, si quiero la 1, la 3, la 5, la 9, pongan aquí la columna. Entonces fíjense que aquí lo que coloca es el número de la posición de la columna, la primera, segunda, etcétera, ¿no? Comienza con 1, 1, 2, 3, ¿no? Siendo 1, pues la primera columna, 2, la segunda columna, etcétera, ¿no? Entonces, a veces, eso sí que también es útil, porque nosotros manejamos con muchas tablas, ¿no? ¿Ok? Por eso he tratado aquí de apartar. Bueno, aquí hay cositas más complejas. No, ya creo que ustedes se den cuenta que ahora esto. ¿Ya? Bueno, pero saltémonos acá. Esto también es importantísimo. Esto con el signo negativo. ¿Qué hará esto? Fíjense, casi aparecido a lo que nosotros este, ejecutamos acá, pero bueno, voy a copiar y pegar este de aquí. ¿Sí? Vamos a ver qué hace. Vamos al lenguaje R. ¿Sí? Y fíjense, acá me aparecían las dos columnas, ¿se acuerdan? Ahora, ¿qué es lo que hace? Esto de aquí. Si yo coloco a la columna 1 con negativo y a la columna 3 con negativo, ¿qué hará? Esto sí es algo, eh, digamos, característico del lenguaje R, ¿no? Me gustaría preguntar qué hará. Vamos a ver, control enter. Entonces, miren, vamos a ver el resultado acá abajo, ¿no? Ok, acá está, me pasé un poco, acá. Listo. ¿Qué lo pueden observar? Entonces, fíjense, lo que ha hecho es imprimir la tabla, pero ¿cuál es lo especial? Pero ha sacado, en cambio aquí ha hecho lo contrario. Ha presentado la tabla, pero sin la columna 1 y sin la columna 3. ¿Ah? ¿Con qué facilidad nosotros, pues, ¿cómo se puede decir? Eliminamos de nuestro análisis por la columna que no deseo para no perder tiempo, ¿no? Nos está yendo una pregunta. Entonces, esas son las... Y eso se utiliza porque yo necesito a veces aislar. Recuerde que ahí la variable de respuesta es categórica si yo voy a clasificar. Entonces, yo necesito aislar eso. Entonces, ahí es importantísimo justamente pues, colocar aquí donde queda la variable categórica con el signo menos. La aíslo y construyo una tabla sin esa variable. Entonces, por eso, para que ustedes vean, ¿no? A ver, aquí otra, así, cositas como al grano. Bueno, esto ya me accede a algo puntual, ¿sí? O sea, ya un dato en sí, un valor, una celda. Y acá, esto también. Ahora, esto sí quiero presentar, la función subset. Esta función la vamos a utilizar en todas las prácticas, ¿no? Una vez también aclaro acá, vamos a copiar esto de aquí. A ver, ¿qué significa la función subset? También es muy útil y se la puede usar para diferentes maneras, ¿no? Aquí tal vez bueno, sea una manera un poquito especial. Entonces, la función subset, vamos por partes. Hasta ahí, la función subset, ¿sí? Significa su conjunto, ¿sí? O sea, su conjunto. Entonces, ¿por qué la importancia de esto? Porque obviamente me va a extraer un subconjunto de una tabla. Entonces, se coloca la función, se coloca el nombre de la tabla, ¿sí? Y en base acá, en base a cualquier criterio, coma. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir, a ver, créame un subconjunto o tráigame los valores de la tabla MTCAR cuyos, mire, cuyos valores de cilindraje sean menor que 5. Entonces, fíjense que aquí coloco otra vez la tabla, el dólar y accedo a la columna, o sea, cuyos valores de la columna cilindro es menor que 5. ¿Se entiende? Qué, este, qué maravilla eso, ¿no? O sea, si eso estuviéramos con SQL y esas cuestiones, pues necesitaríamos escribir algo, ¿no? Acá en cambio una simple función, el nombre de la tabla y la condición. ¿Ok? Entonces, mire, va a crear una tabla con esa condición cuyos valores en cilindraje sea menor que 5, ¿no? Entonces, vamos a ver. Control Enter.
¿sí? Entonces, imagínense si yo le digo, crean un programa solamente para hacer esto. Y solamente esto es un programa aparte. Acá en cambio nomás una línea, ¿no? Una simple línea. Control Enter y listo. Entonces, vamos a ver. Los resultados que están acá, ustedes ven acá. Entonces, es la tabla, ¿no? Pero si ustedes van a ver en la variable cilindro, si ustedes se enfocan acá, todos estos valores son menores que 5, ¿no? ¿Sí? Parece que, bueno, el mínimo ha sido 4, ¿no? Son menores que 5. Entonces, ya, aquí ustedes tienen un subconjunto, una tabla con una característica especial. Entonces, esta tabla de aquí ustedes la pueden llevar tranquilamente a una variable que se llama X. Y X ya es una nueva tabla que contiene justamente todos estos motores de cilindro menor que 5, ¿no? De cilindraje menor que 5 centímetros cúbicos. Bueno, entonces solamente con que usted haga, eh, con que usted haga esto de aquí, ¿no? A ver, por ejemplo, ujú, por ejemplo, X igual a esto, ¿ya? Control Enter y listo, ya. X, ya se creó la variable X, ¿no? Si yo imprimo X acá abajo, ¿no? Ah, hay que no encontraba, porque está con mayúscula y la otra es mayúscula, ¿no? Control Enter y ahí está, ¿no? Sí, bueno, aquí también recordar que el lenguaje R pues no es lo mismo, fíjense, X minúscula que X mayúscula, ¿no? No, no es para nada la misma variable, ¿no? Tener cuidado con la mayúscula y minúsculas. Entonces, miren, en un ratito ya leí una tabla, ya tengo X, ¿no? Claro que el nombre está feo, ¿no? X. Ok, otra cosa también, para asignar, ustedes pueden utilizar el signo igual, o también es típico utilizar este operador aquí, el menor que y el signo rayita, ¿no? ¿Sí? O sea, no hay ningún problema por ahí, ¿sí? O sea, el igual o este operador es lo mismo, cualquiera de los dos que usted use. ¿Ok? Funciona. ¿Qué más? Para dar un poquito de tiempo. Entonces, fíjense, la función sucede, eso sí, les aviso, eso se lo utiliza en todo, porque siempre tenemos que particionar las tablas, en entrenamiento y en prueba. Ujú. Bueno, ¿qué más? Bueno, aquí mediana de una variable, eso ya no. A ver, bueno, la función que crea una pequeña tabla de frecuencia, table, si yo quiero la frecuencia de una variable, ¿no? Una variable que se pueda discreta. Bueno, esta aquí sí me interesa también, función apply. ¿Qué es lo que hace esta función? La última, la que está aquí. Control C. eh, y control, por acá, control B. Listo. Fíjense, todo lo he sacado del, de la clase, ¿no? Para llevar un orden, porque hay tantas cosas que podemos hablar y listo. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer la función apply? La función apply es una maravilla. Sí que facilita la vida. La función apply lo que hace es recibir el nombre de la tabla. Ahí está mtercar. ¿Ok? Y me voy a saltar lo siguiente. Son 3 parámetros. Uno, a ver, voy a rayarlo, porque creo que es más fácil con el lápiz. Si un parámetro es el nombre de la tabla, un parámetro. ¿Estamos de acuerdo? Ahí viene la coma. Y luego viene un segundo parámetro que ya lo voy a explicar. Y un tercer parámetro, que está acá. Listo. Luego me voy a saltar, mejor dicho. El tercer parámetro es cualquier función que usted le quiera pasar a la tabla. Por ejemplo, aquí él está diciendo fun significa el nombre de función. No es necesario que vaya esa letra. No es necesario. Recuerden que eso son etiquetas. No es necesario, ¿no? Pero para recordar, fun. Y aquí le asigna cualquier función de las matemáticas que ya hemos visto. Por ejemplo, en este momento le está asignando SD. La función SD significa calcular la desviación estándar, standard deviation. ¿Sí? Entonces le va a calcular la desviación estándar a la tabla. La pregunta es, ¿esta desviación estándar la va a calcular por columna? ¿Sí? ¿O lo va a calcular por fila? Entonces ahí es donde entra en juego este segundo operador. Cuando uno coloca 2, significa que la función que usted le pase a la tabla la va a hacer por columna, o sea, va a ir columna por columna. ¿Ya? O sea, en este momento lo que va a hacer es calcular la desviación estándar de cada una de estas columnas. Esa es la maravilla de esa función.
Y si en vez de 2, usted coloca 1, va a ser la división estándar por fila. Va a estar así. Al frente de cada fila, o sea, si yo tengo 100, ¿cuánto era? 130 creo, bueno, 30, perdón, 30 filas, voy a tener 30 divisiones estándar por fila. Todo depende de este 2 o el 1 que usted coloca acá. Y ahí viene la etiqueta margin, o sea, si ustedes quieren, pues colocan esa palabra margin, algo así como margen, ¿sí? Al margen. Y si no, pues no la, o sea, eso es opcional, ¿no? ¿Estamos? Por eso le digo que esa es una maravilla de posición, porque imagínense con qué facilidad, pues en una simple línea ya está todo lo que a veces nos mandaban a programar. No sé si ustedes hicieron estos tipos de programas, ¿no? Con for. Ok, entonces control enter, lo ejecuté, ok, ya ejecuté esto de aquí, y abajo ustedes pueden encontrar, miren, esta es la dirección estándar de cada una de las columnas, ¿no? De cilindro. Obviamente cuando se puede encontrar la división estándar, si no es numérica, pues no se encuentran esos valores, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, a ver, quieren encontrar la suma, solamente ustedes en vez de SD ponen sum. Miren que no es necesario aquí colocar entre paréntesis, ¿no? No, no, solo ahí no es necesario colocar el nombre de función de paréntesis, ¿no? Debería ser así, ¿ok? Pero no es necesario, solamente el nombre de la función, ¿no? ¿Ok? Pues el control enter, y acá abajo ustedes tienen la suma de cada una de las columnas, ¿ok? Y luego este resultado lo pueden guardar en otra variable y así sucesivamente. Luego le sacan la suma total, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ya me he alargado un poquito, no sé si hay una pregunta. Entonces, eso era lo que... Bueno, ustedes tienen por acá, por ejemplo, acá yo les dejo gráfico, ya sí ya les dejo a ustedes para que lo salgan de la duda cómo son los gráficos. Pero repito, este gráfico es sencillísimo, ¿no? Bueno, hagamos uno para no... Y ustedes hacen el resto, ¿no? Ya para que ustedes vean dónde se plot, voy a copiar esto de acá, así mismo. Entonces, esta es la manera más sencilla de hacer eh, de hacer los gráficos, ¿no? Bueno, a propósito, aquí hay unos caracteres que no sé si para algún espacio, así que voy a borrar esos puntitos que están ahí porque no es necesario, ¿no? Parece que algo se ha copiado de PowerPoint, como estoy copiando y pegando. Bueno, ahí ya los borré, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer plot? Y aquí también, bueno, vale la pena explicar este operador. Este operador que ustedes ven aquí, un operador pestañito, o sea, el símbolo que va encima de la ñ, ¿ya? Para que me entiendan. Yo le llamo pestaña, no sé el nombre, ¿ok? Verdadero en español ahí de ese símbolo que siempre lo hemos utilizado en la letra ñ. ¿Cuál es la idea? La idea es que, por ejemplo, quiero hacer un gráfico, a ver, así, un gráfico X versus Y. Entonces, digamos que esto es Y en función de X. ¿Sí? Quiero hacer un gráfico así. ¿Ok? ¿Cómo le hago entender de que Y está en función de X? Ahí es donde viene el operador, este operador pestaña. A la izquierda del operador es la variable dependiente, en este caso la Y. Y a la derecha van a ir las X. Puede ir una o más X. X1 puede ir más X, ¿no? ¿Ok? Luego lo vamos a ver que una cosa es unirla con la multiplicación y otra cosa es con la suma, ¿no? Estas X de acá. Ya luego. ¿Sí? Entonces, ese es el operador que significa aquí, ese operador pestaña que ustedes ven aquí. ¿Sí? Entonces lo que le está diciendo es que me haga un gráfico así, de dos variables, pero la variable, digamos, caballo de fuerza HP tiene que estar en función, en otras palabras, bueno, HP versus cilindraje, ¿no? Entonces, ¿y de dónde salen los datos? Coma tiene que darle la fuente de datos que es la tabla de MTCARS. Si no, no sabe de dónde sacar HP y de dónde sacar la variable SIL, ¿no? ¿Estamos? Ese es el operador pestaña, ¿no? Para eso sirve, siempre. Entonces, vamos a ver, lo voy a control enter, aquí esperamos un ratito el gráfico, computadora, y fíjense, está acá, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden maximizar el gráfico, lo de menos, ¿no? Entonces, fíjense, acá está, como les decía, en el eje de la Y, o le puede colocar etiqueta,
Aquí viene más parámetros, full parámetros, viene bastantes parámetros, ¿no? Etiqueta, etcétera, ¿no? Totalmente se puede personalizar todo. O sea, aquí está HP y acá está cilindraje, ¿no? Estos son los valores de los cilindros, 4, 5. Y cada punto de esto, pues, obviamente, es su correspondiente caballo de fuerza, la potencia, ¿no? Según los valores que están en la tabla. ¿Ok? Es un pequeño gráfico. Como ven, salió en la... Acá. Acá. Si le salió un error, por si acaso aquí, es porque está muy pequeño este espacio de aquí, ¿no? A veces lo ponemos muy pequeñito, ¿no? Así. Entonces, ahí es posible que le salga un error, dice, no se puede graficar. Lo que hay que hacer es, ahí salió, ¿sí ve? ¿Sí ve el error que sale acá? Como margen de, vamos a ver si sale el error, quiero que aparezca. Bueno, ahí apareció, pero algo así como que los márgenes son demasiado como estrechos, ¿no? Entonces, le puede salir ese error, ustedes lo abren y ya, como que necesitan espacio, ¿no? ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta? Entonces ya con esto sí, ahora sí ya hemos dedicado full tiempo, esperemos que no haya sido una clase en vano, ¿no? Ya lo dejo a ustedes como curiosidad, por ejemplo, para que haga un gráfico de barra, un boxplot, un histograma. Mire acá la cantidad de parámetros y eso que falta. Por ejemplo, aquí yo quiero un histograma, mire, el título se pone histograma. Las etiquetas, aquí se coloca la etiqueta. XLab, sí, le está diciendo que coloca en el eje de la X la palabra dis. Ustedes pueden cambiarlo, obviamente, ¿no? No es necesario, vuelvo repito, que vaya la etiqueta XLab, pero es una gran ayuda, porque si yo no viera la etiqueta XLab, yo no soy, digamos, máquina para recordar que esto va exactamente, o sea, en la posición, porque esto está primera, segunda, en el tercer lugar de los parámetros va ahí la etiqueta XLab. Entonces, a veces es bueno la etiqueta, es mejor colocarlo, ¿no? El border del gráfico, amarillo, hay un montón de colores, ¿no? El color, a veces de los puntos, black, y bueno, y aquí que ¿se acuerdan las tablas de frecuencia agrupadas, ¿no? Acá que me lo divida en 5 intervalos, ¿no? ¿Sí? O sea, sale el histograma en un 2x3, qué maravilla. Y eso que estas son de las sencillitas, ¿no? Hay gráficos más, hay paquetes más poderosos. Bueno, ¿qué más? Ustedes ya le dejo aquí la función apply, mire, ya lo hemos explicado. Ustedes, por ejemplo, aquí están solamente trabajando para las 3 primeras columnas, del 1 al 3, ¿no? Entonces, fíjense que si yo quiero decir ¿cómo se llama? En lenguaje R, del 1 al 3, pongo 1, 2 puntos y 3. Eso significa del 1 al 3, para no estar escribiendo 1, 2, 3, 4. Si es de 2 puntos, significa eso. Aquí dice esto, ¿no? Entonces, aplico el promedio para las 3 primeras columnas, ¿sí? En forma de columna, ¿no? Ya explicamos la función apply, ¿recuerdan? Bueno, esto de aquí, esta prueba sí, esto es para estadística inferencial, así que no voy a tener tiempo para explicarlo, para ver si una variable es normal, o sea, sigue la distribución normal o no. Bueno, y nada más. Ok. Ya nada más, ¿no? Esto, bueno, esto es estadística, hay más gráficos. ¿Cómo se crea función? Bueno, nosotros en nuestro caso creo que no vamos a crear una función, pero si quiere crear su propia función, crear su propio paquete, bueno, eso ya es para tema de titulación, ¿no? Crear un paquete, por ejemplo, de algo que se utilice en la facultad, fuera chévere, ¿no? ¿Cómo se crean las tablas? Aquí está con DataFrame. Bueno, nosotros como vamos a utilizar tablas ya hechas, así que aquí hay otro formato de tabla que se llama Tibber, ¿sí? Otro formato de tabla. Y por último, bueno, sí que no creo que no va a haber tiempo, pero recordar que, mire, también hay este operador que se llama pipe, que significa tubería en inglés, ¿no? Donde uno puede dirigir los resultados de una función a otra función, ¿no? Por ejemplo, mire, X, y este operador se escribe así, porcentaje mayor que porcentaje. Y a la derecha se pone otra función. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, un valor, supongamos la suma de una columna, y que pase a la función logaritmo, no sé. Entonces, lo que le sale la suma de una columna pasa a logaritmo, ¿no? O sea, en vez de estar colocando exactamente así, ¿no? En vez de estar colocando las funciones anidadas, como está aquí, ¿no? Una está dentro de otra y dentro de otra, se utiliza esta forma de escribir Py. Pero para esto ustedes tienen que tener un paquete instalado. Le va a salir a lo mejor un error.
tiene que tener un paquete que lea esos símbolos, ¿no? El paquete, aquí está, ¿no? Fíjense, aquí el paquete se llama Magri TTR, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, por eso no lo explico ahora, ¿no? Ese paquete creo que no lo tengo ahora. ¿Listo? Bueno, nada más. Me he dedicado para hacer la última presentación. Creo que voy a borrar este pequeño video, no era necesario, pero bueno. Igual lo de subir. Listo, voy a parar la grabación.